Vamos a hablar de educación ahora y al teléfono estamos con Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso y presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Osvaldo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Consuelo Quique. Un placer. Igualmente. Muy buenos días. Muy buenos días, rector. Gracias por acompañarnos esta mañana. Queremos conversar de las dificultades que está teniendo para avanzar el proyecto de nuevo financiamiento de la educación superior, el fin del CAE, el reemplazo del CAE y el establecimiento de un nuevo sistema de créditos. La Universidad Católica entregó hace algunos días un informe como bien lapidario respecto de las consecuencias que podía tener para ellos este proyecto, en los términos en que está planteado. ¿Cuál es la posición del Consorcio de Universidades del Estado de Chile al respecto? Bueno, nosotros hemos planteado desde el principio que si bien el proyecto contiene algunos elementos valorables, y si bien todos partimos del acuerdo de que el CAE como política pública ya está agotado y debe ser superado, también hemos señalado que el proyecto contiene algunos elementos que deben ser o bien modificados o bien reemplazados de cara a no generar afectaciones en las instituciones de educación superior y a construir un sistema que sea justo, transparente y sostenible en el tiempo. Oiga, y eso tiene que ver con el monto de los aranceles y que no exista copago, tiene que ver con eso, con el control de las vacantes que establece el proyecto de ley y de cuáles son los aranceles que se pueden cobrar. Tenemos nosotros algunos puntos en común con las críticas que se han hecho desde otros sectores del sistema de educación superior y también tenemos algunas diferencias con algunas de las posturas que se han elaborado. Respecto a las cuestiones en las que tenemos acuerdo, por supuesto que nosotros creemos que el sistema tiene que permitir el copago entre los deciles 7, 8 y 9, tiene que ser en nuestra opinión un copago progresivo, es decir, no un copago libre. Compartimos también la necesidad de que se establezca un límite a la retribución de los estudiantes una vez egresados. El gobierno ha dicho 3,5, desde nuestro punto de vista eso es muy alto, debiera estar entre el 2 y el 2,5% esa retribución, de modo de no generar inhibiciones en el uso del sistema, y también nos parece que es un sistema que debe garantizar el flujo de los recursos desde el Estado hacia las instituciones de educación superior en un calendario conocido. En esos puntos nosotros creemos que el proyecto debe ser modificado. Respecto de la regulación de vacantes, la verdad es que hoy día el sistema tiene asimetrías porque una parte del sistema está sujeto a regulación de vacantes. De hecho, la Pontificia Universidad Católica de Santiago está sujeta a esa regulación porque está adscrita a gratuidad y siempre lo ha estado, además porque antes tenía fondo solidario. A nosotros en principio eso no nos parece un elemento negativo porque precisamente uno de los problemas que ha tenido el CAE es de sostenibilidad fiscal y cuando hay recursos del Estado comprometidos siempre tiene que haber vacantes y tiene que haber limitaciones. Ahora me comentaba en una universidad que milagrosamente los alumnos que estaban en ciertos deciles que están sujetos no a la gratuidad aparecieron todos en otros deciles, que al final, claro, hay un incentivo para trampear al sistema, ¿o no? ¿Usted lo vive en eso? Sí, por supuesto. Ocurre con la gratuidad, para que los auditores puedan entender, la Claro. gratuidad cubre a los estudiantes de hasta el decil 6, es decir, el 60% de familias de menos recursos, y a partir del decil 7 los estudiantes ya no están cubiertos por la gratuidad. Y ese punto, ese límite entre todo y nada, digamos, por supuesto que ha generado un estímulo para que se produzca un tránsito entre el decil 7 y el decil 6, de modo tal que el decil 7 ha tendido a licuarse porque las familias toman decisiones que les permitan, estratégicas que les permitan quedar ubicadas en el decil 6. Quiero también decir que los deciles de ingreso en Chile están muy cerca y por lo tanto es muy difícil en algunos puntos también hacer la distinción. Por eso el copago no solo busca complementar los ingresos de las instituciones de educación superior, también busca evitar generar incentivos perversos para que se produzca ese tránsito entre deciles. Estaba viendo como los números que establecía el proyecto, no sé si ha cambiado demasiado, pero estaba leyendo con el proyecto original, que es de octubre, creo, noviembre del año pasado, respecto del pago que se tiene que hacer, porque acá lo que critican es que, aparte del asunto de los aranceles desde el punto de vista de las universidades, pero lo que se critica es que uno no devuelve lo que usó, sino que hay gente que va a pagar más que lo que le habría costado la carrera.
¿verdad? Y porque tienes un tope de 20 años, son los semestres cursados por 2, pero esto es progresivo. Entonces, yo sacaba el cálculo, y es como con el cálculo de la unidad tributaria anual, qué sé yo, por un porcentaje, etcétera, etcétera, que no sea más del 8% de lo que uno gana en la gente que gana más dinero. Pero personas que ganan más de 3 millones de pesos, ¿ya? Pagarían 250.000 pesos al mes. Yo no sé si estoy como muy perdida. En general la gente no sale ganando 3 millones de pesos. Eso es algo que gana mucho más adelante en la vida. Por lo tanto, al comienzo van a pagar muchísimo menos y van a pagar los 250.000 pesos o el equivalente, pucha, no sé, al año 10, al año 8, al año 7. Bueno, precisamente no sé. ese es un punto. Entonces, Perdón. ¿qué pasa? No parece tan, perdone como lo informal, pero no parece tan tirado en las mechas, finalmente, lo que propone el gobierno en ese sentido. Precisamente ese es uno de los puntos donde el Consorcio de Universidades del Estado mantiene diferencias con las instituciones que pertenecen al sector privado no tradicional, especialmente respecto de la estructura. Nosotros tenderíamos a compartir ese juicio. Las personas, en primer lugar, no salen ganando 3 millones de pesos. Ningún egresado, Claro. no importa de la carrera que sea, sale en su primer año de egreso obteniendo remuneraciones de esa entidad. Cuando se han hecho simulaciones que sensibilizan con la realidad del mercado laboral chileno, que está bien ¿Ya? descrita, en realidad Claro. la afectación de personas que van a pagar mucho más que lo que ellas recibieron aplicándole la tasa de interés correspondiente. En realidad, en los números que nosotros tenemos, se decía que los que pagan algo más, son algo así como el 30%, no mucho más, algo más el 30%, Algo y más. mucho más estamos hablando de una población de menos del 15%. Por supuesto, nosotros compartimos que resulta injusto que alguien pague 4 o 5 veces su carrera, pero la verdad es que estamos hablando de un porcentaje de la eventual población titulada muy, muy pequeño, y nosotros estimamos que sí tiene que haber un componente de solidaridad en un sistema de este tipo, porque la mayor parte de las personas o muchas personas no van a alcanzar a cubrir lo que el Estado invirtió en ellas para lograr su educación. Por lo tanto, ahí tiene que ecualizarse un componente solidario que le dé sostenibilidad al sistema, con límites para que ese componente solidario no grave demasiado a personas que tengan altos ingresos. Claro, porque esto más es contemporáneo a este estudio que hizo la Fiscalía Nacional Económica, donde determinó que 4 de cada 10 estudiantes les hubiera convenido más entrar al mercado laboral directamente que pasar por la universidad. Entonces, si los primeros meses se les va a cobrar, los primeros años se les va a cobrar mucho, o sea, las expectativas de sueldo en Chile, los salarios son bajos y ser universitario ahora no te asegura de ninguna manera un salario alto. De hecho, los salarios de muchas veces del mundo técnico son mayores en el primer año que los de la universidad. Mire, respecto del estudio de la Fiscalía Nacional Económica, yo, sin embargo, quisiera hacer una precisión. Lo dice también el estudio de la Universidad Católica que elaboraron y dieron a conocer recientemente. Todavía en Chile estudiar en la universidad marca en promedio una diferencia respecto de no hacerlo en términos de remuneraciones. Hay un estudio de la OCDE que dice que Chile es el país del sistema de la organización donde esa diferencia es más grande, es del 168%. En el informe de la Católica, con datos más recientes, lo sitúa cerca del 50% de mejores remuneraciones. Por cierto, eso es heterogéneo dependiendo de la carrera que uno estudie, y efectivamente el mercado laboral chileno tiene algunas particularidades que hacen que en ciertas áreas las remuneraciones sean más bien bajas. Eso por una parte. Y por otra, por eso mismo, el sistema, para ser sostenible, tiene que contener algún nivel de solidaridad, porque de lo contrario, todo se hará contra impuestos generales, que ha sido precisamente una de las críticas. Yo quiero hacer una punta aquí. El CAE hoy día ha supuesto un costo para el Estado de 9.000 millones de dólares, y de esos 9.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares han ido a pago de recargos, ejecución de garantías para los bancos, es decir, es plata que el Estado no va a recuperar. ¿Qué espacio de negociación se está abriendo en este minuto en el Congreso respecto de este proyecto? ¿Hay alguna posibilidad de que esto avance antes del cambio de parlamentario?
Bueno, hubo una sesión en la Comisión de Educación del Senado hace un par de semanas atrás. Ahí nosotros vimos una actitud tanto del gobierno como de los parlamentarios dialogante y una cierta propensión a intentar alcanzar un acuerdo, porque no hubo dos voces en torno a que el CAE era una política que debe ser superada, porque si bien se ha puesto mucho énfasis en los riesgos que eventualmente tendría el FED en las condiciones en que está, no se ha puesto igual énfasis en los riesgos que existen en que el CAE siga como política pública teniendo estos gastos. Este año hubo que complementar en el presupuesto de 2026, que es un presupuesto restrictivo, 115.000 millones de pesos para los efectos de complementar el pago de recompra de cartera vencida del CAE, y eso es algo que va a seguir profundizándose en el tiempo. Por lo tanto, nosotros queremos hacer también un llamado al Parlamento para que se discuta, se perfeccione el proyecto, pero se avance. Claro, porque también está el tema de la morosidad con el anuncio del fin del CAE, obviamente que fue el incentivo a muchos a no pagar. Y lo mismo va a pasar en el FES al futuro si, insisto, si los sueldos siguen bajos en Chile, que mucha gente no pueda pagar definitivamente el crédito. Respecto a la morosidad, yo quisiera decir que si bien una vez que se anunció el fin del CAE, esta aumentó, ya en 2015 entre los desertores la morosidad era del 75%. La morosidad de los créditos estudiantiles siempre ha sido alta, y por eso una de las virtudes que todos han reconocido en el proyecto es esta idea de que se cobre por medio de la Tesorería General de la República, como una especie de retención a la remuneración, que sea contingente al ingreso, porque la verdad es que sin desmentir que con el anuncio esto aumentó, siempre fue muy alto, y eso siempre comprometió la viabilidad del sistema. Por eso necesitamos avanzar a otro que garantice los flujos hacia el Estado a través de esta fórmula que es de cobro por la Tesorería General de la República. Y en eso también hay harto acuerdo entre los distintos sectores. Y respecto al tema del copago, porque si uno está tratando de encontrar una fórmula donde haya una recuperación del crédito, que eventualmente tenga un componente solidario, pero que sea acorde a la realidad del mercado salarial chileno y sobre todo de la gente que está en la primera etapa de su carrera laboral. Pero eso, combinado con lo que plantean las universidades, de que haya copago, de que el arancel regulado no le alcanza a las universidades para financiar todo. Ahí, ¿de cuánto más estamos hablando? Porque finalmente las personas tendrían que tomar otro crédito, o sea, se volvería lo que hay un poco ahora, donde tienes que buscar créditos por diferentes lados para poder pagar el copago eventualmente. O sea, financiar ese copago mientras uno estudia. Sí, nosotros por eso mismo desde el Consorcio de Universidades del Estado hemos planteado un copago regulado, un copago progresivo que atiende a la realidad socioeconómica de las familias. Hoy día la ley de gratuidad lo contempla, es de un 20% para el decil 7, un 40% para el decil 8 y un 60% para el decil 9. Esto permite complementar los ingresos de las universidades, eventualmente protegerse frente a problemas que pueda tener el presupuesto fiscal, porque los aranceles crecen de conformidad, no con el IPC, crecen de conformidad con el aumento de el presupuesto de la nación, que este año, por ejemplo, es de 3,1% solamente, siendo el IPC de 4,5%. Entonces permite protegerse frente a esas contingencias, pero también tiene que reconocer ese copago la realidad de las familias para no incurrir en situaciones de sobreendeudamiento. Y eso, ¿cómo se logra ese equilibrio? Porque obviamente se lo estoy preguntando a las universidades, que obviamente tienen su interés, pero alguien se tiene que preocupar también por la familia. Por eso nosotros, hoy día el CAE tiene un sistema de copago desregulado. Hoy día usted postula al CAE, independientemente del decil al que pertenezca a su familia. Si usted postula al CAE, el CAE en promedio cubre la mitad del arancel de lo que cobran las carreras, más o menos. Yeah. Y la otra mitad se tiene que pagar. Esto es algo que, bueno, las familias que lo padecen lo saben, digamos. La otra mitad se tiene que pagar. Claro que sí. ¿Sí? La otra mitad se paga, independientemente del decil. Eso puede ser el 50%. Nosotros lo que estamos diciendo es que respecto del arancel regulado, a una familia del séptimo decil solo se le pueda cobrar el 20% adicional.
No sé si me siguen. Pongamos por Sí, caso claro. que son 100.000 pesos mensuales, no es eso, pero es para hacer una cifra redonda, solo se le puede cobrar 20.000 pesos más a esa familia respecto de ese arancel regulado, no del arancel teórico que fija la universidad. Y eso protege, pero de mucha mejor Claro. forma, la situación de las familias de menores recursos respecto de lo que hoy día hace el CAE. Hoy día el CAE puede significar, le insisto, un 50% más del cobro del arancel que cubre el CAE. Rector Osvaldo Corrales, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un excelente lunes. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenos días.